tal? Esto es A1.8. Hablamos de cine. Tengo aquí a dos expertos en la materia para hablar de un director increíble que tiene un gusto fantástico por la sátira y el humor negro, que es Yorgos Lanthimos. Y para entender bien su obra, su gran impronta artística a nivel de cine, tengo a Ángel Peña y a Inés de los Santos. Dos personas que saben muchísimo del cine, mucho más que yo y creo que mucho más que mucha gente en este país. Así que, ¿cómo están, señores? Bueno, así después se cumplió yo muy bien. Me hiciste Claro el fin que de semana, sí. chamo. Voy a Pero tomar eso en cuenta cuando me hagan una entrevista y me digan, está hablando de disparate. No, mi no, yo amor, sé más que yo sé Fauri. más que Fauri, mucha Al menos gente. sé más que Fauri. Claro, un simple mortal que le gusta es el maravilloso séptimo arte. Cuando yo vi por primera vez una película de Yorgos Lanthimos, yo sentí como, me reí mucho, claro, pero sentía como un sentimiento como cuando llueve, tú te mojas los pies o los tenis y como que llegas a un sitio con aire, que se siente como que, mira, es como incómodo, pero no tan incómodo, pero como que sientes algo como que te incomoda poco a poco, como que un Ok, escalofrío. estoy Sentí como algo entendiendo más o así cuando menos. vi la primera película que vi de Yorgos Lanthimos fue The Lobster, pero quiero que vayamos por orden cronológico en la filmografía de Yorgos Lanthimos para que me cuenten qué han notado que es clave en su estilo de dirigir y de las historias que le gusta contar. Bueno, Bueno, sí, Yorgos Lanthimos, primero hay que mencionar que vamos a poner del cine moderno, del cine contemporáneo, es una de las figuras más llamativas, más importantes, más vanguardistas y experimentales dentro de lo que sería más o menos el mainstream del cine, ¿no? Porque sí, trabaja debajo de las estructuras de un cine, de cine tanto hollywoodense, etcétera, etcétera, pero siempre con un valor independiente. Utiliza grandes actores, Claro. Oscar, etcétera, etcétera, como Emma Stone, Jesse Plemons, Colin Farrell, Willem Dafoe, etcétera, etcétera, y sin embargo todavía mantiene cierta identidad independiente, vanguardista, experimental, y eso es algo que tiene mucho valor dentro de un cine moderno que ha sido de una manera u otra comodificado o homogeneizado, ¿no? Entonces figuras como Yorgos Lanthimos siempre se encuentran dentro de la gran importancia del cine contemporáneo como otros directores, pero sí es algo que lo primero que uno nota es la diferencia, y es una diferencia que no viene simple y llanamente de ser contra natura, contra cultura, sino de un valor propio como artista. Y eso Claro, es algo muy tú importante. lo ves y se nota que es un autor del cine. Ujú. Es importantísimo eso. y hay que destacar la parte experimental, porque a pesar de que él tiene su propio estilo, o sea, uno ve una película de Yorgos y uno sabe que es de él. Así como uno vería una de Tarantino o de Scorsese o de, ¿cómo se llama? Wes Nolan. Anderson o Cualquiera Christopher de esos que Nolan, sí. tienen como una línea muy marcada, Yorgos también. Ahora, cuando uno ve Yorgos, uno siente mucho surrealismo, porque eso es lo que plantea en su cine y de paso es casi una crítica social al pensamiento humano a nivel general. Las cosas que el ser humano no grita, pero sabemos que están ahí, muy, muy por debajo de todo su cuerpo y todo su pensamiento, que es que el ser humano tiene serios problemas mentales de cómo procesa ciertas cosas. Yorgos es de esos pocos cineastas que tienen el atrevimiento de poner al ser humano al desnudo y decir eso es lo que ustedes son. Totalmente. Yo me sentí así también cuando comencé a ver el cine de Gaspar Noé. Pero a diferencia de Gaspar Noé, con Yorgos Lanthimos se siente como que esa diferencia, aunque él es griego, pero se siente una especie de... A él le gusta, le encanta el tema de la comedia, de la sátira, de burlarse de esa parte, de esos problemas mentales, como mencionas, del ser humano. Y eso para mí también lo hace muy especial. Ahora, esa primera película del director, ¿cómo fue su... Bueno, primero, ¿cómo conocieron a Yorgos Lanthimos ustedes? Porque me gustaría saber eso antes. Yo conocí a Yorgos Lanthimos con Dogtooth y no es una muy buena película para comenzar a verlo porque es prácticamente eso, ese trauma de cómo la sociedad actúa, quiere controlar, quiere dominar por encima del otro, quiere marcar, quiere que todo el mundo vaya en una misma línea y de eso se trata, aunque la película si uno la ve así al desnudo por verla y piensa simplemente de un hombre criando a sus hijos como si fuesen perros, pues habla mucho del pensamiento de dominancia que tiene el ser humano, de yo quiero que todo el mundo vaya, me siga así. Si uno piensa en la era moderna, esa película no es moderna, pero si uno lo piensa ahora con las redes sociales,
con el tema de los influencers a nivel general fuera de las redes sociales. Es muy interesante cómo se siguen ciertos patrones, casi como si fuesen unos caninos, locos por ver qué es lo que va a publicar la otra persona, qué es lo que va a hacer la otra persona. Y mira, sí, muy, muy a la vanguardia, muy a lo actual. O sea, se adelantó al tiempo. Claro que sí. Mira, nunca lo Bueno, había lo pensado interesante, sí, la primera película que yo vi de Yorgos también fue Doctor. Está Y muy es algo, enfermo. y como están diciendo, se pueden ver de dos maneras, ¿verdad? Se puede ver como eso, como una película surrealista o absurdista, quizás sería hasta mejor término, o sea, lo puedes ver con ese tipo de superficialidad y todavía te mantiene suficientemente arraigado a la historia. Pero también se ha leído esa película también muchas veces como eso, una crítica al autoritarismo, al totalitarismo, igual. Críticos en Grecia sí decían, bueno, está bien, esto también puede ser una visión crítica al periodo de dictaduras militares en Grecia, pero es propio también a cualquier condición del autoritarismo, ¿no? Entonces, eso es una lectura de carácter político y social que se puede hacer alrededor de la película. Como estabas diciendo anteriormente, es la capacidad de control, Ujú, de sumisión, ujú, también el predicado sexual que existe dentro de los parámetros del control, de la condición de amo-esclavo ujú. hegeliano. Todos estos elementos, tanto la violencia que es partícipe dentro de este aspecto y, como dije anteriormente, el predicado sexual que se encuentra en los sistemas de opresión, se mantienen propios en este nivel de sátira y en este nivel de sátira de carácter hasta político. Y es algo interesante porque él viene de dos tradiciones, obviamente la tradición griega con películas como decía Angelopoulos, ¿verdad? Que son más parsas, en el sentido de que tienen un sistema más o menos distante y como limitado estéticamente, ¿no? Pero también viene de una tradición del surrealismo como Luis Buñuel, ¿no? Si uno ve El discreto encanto de la burguesía y una película de Yorgos Lanthimos tiene más o menos un poco de esa misma crítica. Obviamente la crítica de Lanthimos no trata tanto con el simbolismo inmediato, sino como algo más estructural o postestructural. Entonces eso es algo muy interesante y ese absurdismo habla mucho también de la arbitrariedad de las fuerzas del poder, ¿no? De la fuerza de construcción del poder. Tiene algo de Kafka, ¿no? Tiene algo de Kafka Ujú. en el sentido que es absurdo ese sistema de arbitrariedad. ¿Por qué no puedes salir de la casa? Ah, no, porque tienes un diente de perro. ¿Y qué es lo malo? Bueno, los malos son los gatos, pero ¿por qué? O sea, obviamente uno desde afuera lo ve como ese sistema absurdo, de la misma manera que Kafka recrea un sistema arbitrario y absurdo y nosotros al verlo lo reconocemos por su propia naturaleza, que es absurdo. Claro, yo sentí también eso mucho cuando, bueno, en The Lobster en general, con la temática de que tenemos una sociedad en la cual, si tú no consigues una pareja, una institución te aísla y te coloca en un lugar con más gente soltera para tratar de que consigas pareja y si no te conviertes en un animal. Claro, ¿por qué? ¿Por ¿Me qué? entiendes? Pero Porque así, porque sí. porque sí. Porque ese es el mundo en el que uno vive, ¿no? Entonces, esa arbitrariedad que se vuelve absurdo y que, bueno, yo me voy a Ujú, volver una langosta o un perro o un gato o lo que ujú. sea, muestra también a través de ese espejo el propio absurdismo de nuestros sistemas de poder, nuestros sistemas coercivos. Y también habla, como estás diciendo anteriormente, lo complicado del sistema humano también, la necesidad de tanto oprimir como ser oprimido. O sea, preguntas del mundo freudiano sexual, ¿no? La Sí. posibilidad del sexo como aspecto liberador y también como aspecto opresor. Y la condición de identidad, el tratar de escapar a un proceso de identidad propio que lo vemos un poco en Doctus cuando recrean Ujú. estas imágenes como de películas de Hollywood, lo vemos en La Langosta, en The Lobster, cuando, bueno, literalmente quieren ser animales y cambian un poco su personalidad, los vemos En Sacred Deer en también Sacred Deer, está, en sí, Alps, que tienen que hacer como sí. reemplazos de personas. O sea, ese sistema de escapar la propia identidad y los sistemas alienantes dentro del sistema de poder, como en la búsqueda de algo más, a un pertenecer, que hasta lo vemos en Kinds of Kindness, siempre se encuentra perenne dentro del mundo freudiano, político Sí. de Yorgos Lanthimos, ¿no? Definitivamente la parte de pertenencia es muy de él. O sea, si tú te fijas, de eso se tratan todas las películas de él, todas.
hasta The Favorite, que The es como Favourite la es un más ejemplo. simple a nivel de Narrativo. quizás. narrativo, Es exacto. pertenecer a la aristocracia, lo que sea. Exactamente, y no sé, porque no leo, como no veo trailers, ni leo sinopsis, no sé de qué va Bugonia, no sé. Solamente sé que ahí está. Yo solo sé que la va a hacer Yorgos Lanthimos y que yo tengo que ir para el cine a verla. Exactamente, es lo único que sé. Pero no sé de qué trata. Pero te aseguro que va a ser de pertenencia. Seguramente. Porque esa es la línea que él sigue siempre. Totalmente. Y también quiero hablar de un tema importante que siento que es transversal con sus películas, que es el tema de cómo él maneja el personaje femenino, que para mí es magistral. Pero tiene mucho. Hay que hablar de eso tras la pausa. Así que quédese con nosotros. En la 1.8 hablamos de cine. Y seguimos en la 1.8 hablando de cine con Ángel Peña y con Inés de los Santos, de un director fantástico que es Yorgos Lanthimos, director griego, nominado a muchos premios Oscar. Ganador de muchos premios también. Ganador de muchos premios también, y que tiene para mí un excelente manejo del tema de los personajes femeninos en sus historias, que siempre tienen un rol importante. Muy importante. Interesante que tratemos esto en el mes de la no violencia contra la mujer. Gracias. Coincidencias. Pero es interesante porque Yorgos nunca ha puesto el sexo femenino como un sexo, vamos a decir, pasivo, ni manso, no, todo lo contrario. Puede ser hasta el sexo opresor, puede ser hasta el sexo dominante. O sea, él siempre coloca a la mujer como el centro de la historia, ya sea que la historia gira en torno a ella o que es la que más domina la historia. Porque ahí lo tenemos en The Lobster. Claro. Muy presente. Claro, o sea, sí. la mujer es más agresiva que el hombre en The Lobster a nivel general, cualquier personaje femenino. Y luego tenemos The Favorite, que parece casi un juego de quién domina más entre todas las mujeres presentes. Totalmente. The Lobster, que hay una revolución contra este orden que quiere imponer que cada persona tenga una pareja, y la que lidera esa revolución es una mujer. Así es. Y dice, si tienes pareja, te mato. Pero sí, pero sí tiene autoridad, ¿no? O sea, tiene voz propia. Es más, en The Lobster el pasivo es Colin Farrell, ¿no? Así él es el personaje pasivo dentro de todas las relaciones que tiene, hasta cuando sale del culto. O sea, todo se encuentra en una voz pasiva. Así es. Claro. No, entonces eso es interesante porque sí le da una centralidad al poder, tanto del poder sexual femenino como el poder femenino en su totalidad, que el aspecto sexual es partícipe, pero no es la totalidad en sí. Se nota mucho en The Favorite que tenemos que la reina, la que domina el país, es una mujer, y tenemos a dos mujeres que compiten por ser la favorita de la reina, básicamente, y que es una lucha que emplea tanto el tema sexual como arma, también como las tácticas de engaño y de, vamos a decir, como de traición, pseudo traición. Sí, no, tácticas de espía, de engaño, claro. Del sexo como arma, como dijiste tú, como herramienta, ¿no? Entonces, pero sí, nunca se encuentran como personajes pasivos, ¿no? Nunca se encuentran como, siempre están aunque cuando no están en control, igualito tratan de manejar a través de esos elementos que ellos controlan un poquito, porque en Dogtooth hay varias relaciones en donde se encuentra el sexo como algo de intercambio, ¿no? Pero estas mujeres que se encuentran en un sistema de opresión, igualito a través de eso también lo utilizan. Bueno, si yo hago esto por ti, tú me das una galleta, etcétera, etcétera. Sí. Incluso hasta en esos sistemas de opresión donde ellas son las víctimas del mismo proceso, ellas utilizan cualquier herramienta que ellas tienen a su favor para quizás buscar un proceso de liberación dentro de ese mundo. Y eso entonces nunca es pasivo, ¿no? No, pero eso se repite y se lleva a su máxima expresión en la película Poor Things, Pobres Criaturas, con Emma Stone protagonizando un personaje que es interesante para gente que no conoce mucho. Es una mujer que le trasplantan el cerebro de una bebé recién nacida. Básicamente es una mujer con mente de bebé, de infante, que poco a poco va creciendo y descubriendo cómo funciona el mundo y la vida. Y ella misma. Y que si uno lo ve a nivel estético, es muy interesante porque uno siente, primero uno como audiencia que crece con el personaje y uno ve cómo todo a su alrededor va creciendo. Es interesante cómo uno comienza a ver a Emma Stone en este vestuario, que parece este vestuario que uno le pone a los bebés,
Y de repente al final tú la ves como una chica moderna, que así yo vería a cualquier adolescente en la universidad, definitivamente. Y la manera en cómo el personaje va creciendo a nivel verbal, no verbal. O sea, es realmente muy interesante cómo analiza casi el crecimiento de una mujer, independientemente del mundo ficticio en el que existe la película. Y como todos los demás personajes masculinos particularmente son casi ridiculizados por esta mujer. Digo casi porque no todos No, caen en algunos lo sí. ridículo, pero tenemos un personaje en particular, wow, es Mark Ruffalo, Marco, el que con lo lo que interpreta, interpreta. sí. Dios mío, que ese personaje, cada vez que yo veo esos clips en el Yo me que ella río. va con el bicochito de chocolate y le dice, mira lo que compré porque tuve sexo, es su reacción. Y Y se de vuelve una loco manera, al final y se jala los sí, pelos. y No, es que- casi como un llamado de atención de cómo cuando una mujer hace algo en la vida real, el hombre a veces exagera en esa reacción y se siente casi como dolido de que es ella que lo está haciendo, Ujú. no él. Quizá es incluso una crítica social de cómo la sociedad no le da oportunidad a la mujer de hacer cosas y cuando ya lo hacen y el hombre está dolido, no hay razón de por qué está tan dolido. No, y esa evolución también ocurre hasta técnicamente en la película. Nosotros comenzamos en Ujú. blanco y negro, ¿no? Un Así mundo es. monocromático y poco a poco vamos introduciendo color, ¿no? O sea, un mundo ya más rico, más texturado y técnicamente, o sea, al menos estéticamente es bastante distinto a las películas anteriores, ¿verdad? Totalmente. Que, por ejemplo, The Favorite era más set pieces, pero como victorianos, lo otro es Así más, Ujú. es. es más minimalista, los diseños, aquí llegamos a un mundo maximalista total. Y Poor Things es muy interesante también porque habla no solo de una mujer encontrando su sexualidad o en un proceso de crecimiento, sino que primero comenzamos con lo que diría Guattari de Luz como un cuerpo sin órganos, algo que es Ujú. potencialidad pura, ¿no? O sea, una mujer que va en crecimiento. Y cada hombre que nosotros encontramos alrededor de este proceso de crecimiento, quieren a esta mujer como un objeto parcial, no Ujú. como un sujeto total. ¿Verdad? Incluso los personajes que son que son hombres que son más amigables, como el primer doctor interpretado por Sí, el Rami que le Youssef. quiere casarse Él con se Ajá. ella, quiere sí. casar con ella, pero ¿por qué? Porque está infantilizada, porque ella dice, es muy bonita, pero a él le gusta ese infantilismo, Ujú. sujeto parcial. Al próximo, bueno, porque a esta mujer le gusta tener relaciones sexuales, pero también la puede dominar a través del proceso sexual. Es un Según él. sujeto parcial Al principio, hasta que claro. siempre comienza a evolucionar. Y todos están buscando eso, la parcialidad de un objeto, de la Ujú. mujer como objeto, en términos de posesión, terminando en el último personaje que quiere hasta robarle el proceso de supuesto crecimiento, que es el proceso sexual, a través bueno, de cortarle el clítoris para quitarle ese proceso independiente que tiene esta propia mujer. Pero sí son hombres siempre en búsqueda de objetos parciales dentro de una mujer. Así Y es. nosotros viendo la totalidad del sujeto total. Y el crecimiento, etcétera, etcétera, y cómo ocurre y el desarrollo tanto sexual como ideológico como filosófico que ocurre dentro de este personaje, Claro, ¿no? ese desarrollo, un momento clave, que fue cuando ella está en el viaje en el En el ferry, en el crucero. crucero, Sí. que cuando le presentan la realidad del mundo, que no solamente es aprendizaje y placer, que también hay mucha gente que sufre, que pasa muchos problemas y mucho dolor, que es un momento en el cual su personaje como que descubre que, que, que la vida es muy difícil, Claro. básicamente. Eso Ujú. es como un pseudo despertar para ella, Es un para, despertar. para tomar en cuenta qué está haciendo con su vida, con lo que ella aprende, porque ella se da cuenta, concho, yo Es que estoy ella aquí, antes pero era mira a esta gente cómo Ella está. antes era un producto del id puro, ¿no? Ella disfruta, come, tiene relaciones sexuales, o sea, es un mundo limitado a un id, ¿verdad? Y Sí. Ujú. cuando entiende a través de la lectura, a través de la empatía, etcétera, etcétera, a través incluso del trabajo sexual, que se convierte socialista en algún momento, Sí. descubre las bondades del socialismo. Todo esto es un mundo creciente. Y lo que vemos nuevamente es que cada personaje masculino que quiere poseerla, porque es un objeto, no es un sujeto, es un objeto dentro de este sistema patriarcal, todos están enfocados en la parcialidad primero es el infantilismo, después el aspecto sexual, después el aspecto como madre o esposa o lo que Ujú. sea. No, pero no es nunca, lo que no terminan de entender de Bella es que es un sujeto total y que ese crecimiento es lo que hace Bella Bella, no los elementos parciales que ellos quieren poseer como objeto. ¿No? Entonces sí es una crítica, obviamente, a un sistema de patriarcado, etcétera, etcétera, pero también es
una visión muy rica del desarrollo humano, porque aunque sí, el enfoque obviamente dentro de un sistema social es esta mujer, pero también es un tipo de crecimiento desde la juventud a la adultez, de cualquier tipo de... Claro, es el desarrollo. coming of age más extraño y más absurdista que he visto, la verdad. Es que es lo que Es un coming of age. Es un coming of age, es Sí. un Absurdo. roman absurdo, pero lo es. Lo es. Y quiero celebrar mucho el trabajo que hizo Emma Stone con esa caracterización fantástica. Te digo, desde que comienza con esa mentalidad de infante recién nacido, hasta cuando lo lleva al final con una mujer letrada, ilustrada, que es independiente y toma decisiones conscientes Sí. bajo un criterio, bajo un sentido crítico importante. Con Y ese, es muy bueno. con esa interpretación es que sí, de verdad se merecía el Oscar. Totalmente. Porque la primera es un poco... Pero Sí, con la primera que le enseñó a los blancos a escuchar jazz, no entendí. Pero bueno, ese no es el punto. Pero el punto con que la segunda Poor Things sí. sí, porque sí se ve una transformación de personaje, sí se En ve un que estaba en espacio de punto 2 A, horas es B. de bebé a adulto, o sea, muy desarrollado y en ningún momento, aunque obviamente estamos en un mundo fantástico, tú se lo crees, que ya estás en el Sí. mundo, o sea, y Y entonces... eso es una característica de todas las películas de Yorgos también, que independientemente de lo absurdo que suene, tú te crees todo. Está en el mundo, ¿no? Sí, realmente. Sí. Sí, yo me creo que me van a convertir en una langosta. si Es yo que no me sí, caso. mira, ¿qué animal te quieres convertir? Bueno, una langosta. Yo, no, es verdad, claro, obvio. Sí, porque son mundos que a pesar de su extrañez y su ambigüedad, son muy ricos, están muy estructurados, incluso hasta con esa misma ambigüedad. No Sí. te lo tienen que explicar todo. El mundo es así porque los personajes son suficientemente ricos para uno creer que ese mundo existe, ¿no? Ujú. No es crear el mundo en su totalidad primero y después crear los personajes. Los personajes crean ese mundo y tú te lo crees. Así es. Claro, Y, claro. y como dijimos anteriormente, es absurdo, es tan absurdo que también es algo técnico, quizás podamos hablar en el siguiente segmento. Hasta lo técnico comienza a volverse absurdo. Tú, Bueno. Pero es tú veías cierto. Te antes fuiste a otro mundo surrealista Yo, con sí. esto. porque es que antes tú veías las tomas de Yorgos y eran, tú sabes, como más estáticas. Sí. Y comenzamos a ver desde The Favourite que comienza a utilizar un fish eye, ¿no? Ujú. En la cámara. Entonces tú dices, que hasta como se filma el mundo está distorsionado. Es un mundo distorsionado, ¿no? Totalmente, pero hay que hablar de eso tras la pausa. Así que quédese con nosotros. En A1.8 hablamos de cine. Y seguimos en 1.8, hablamos de cine y quiero que ahora bailemos. Porque me comentaron de que los bailes de Yorgos Lanthimos Son son icónicos. icónicos y siempre pone un baile en una película. Memorables. Y en punto que tú dices, güey, ¿cuándo comenzamos a Vamos bailar? a bailar, ¿qué pasó aquí? O No sea, acaban de matar a alguien, no acaban de pegarle a alguien con un martillo en la exactamente. cabeza y tú, Y no importa. comenzamos a bailar, no importa. Realmente, lo comentaba fuera del aire, es como esa posición incómoda de que el ser humano a nivel general hace cosas inconscientemente. Y bailar, independientemente que tú seas el bailarín más profesional, cuando tú lo estás haciendo libremente, se siente absurdo, ridículo, pero cómodo a la vez. Como que todo el mundo quisiera unirse Claro, a claro, ese claro, baile sí. ridículo. Creo, obviamente, hasta que él vuelva a sacar otro baile así de icónico, el de Poor Things va a ser siempre el más memorable, creo. Aunque el de Favorite compite Compite bastante. porque ya está en el mismo Dogtooth que hacen como una versión de Full Sí. Loose igualito. Tú te quedas así. En Kinds of Kindness también tiene un segmento que ella se pone a bailar sola. Sí. Que es mejor, no es tan awkward. Es un poco más Es un poco más estético. pero siempre lo tiene. Y es eso, seguimos como está diciendo Inés, como un poquito la arbitrariedad del absurdismo, ¿verdad? De que, ¿por qué nosotros decidimos que, por ejemplo, el bailar salsa es que eso es estético, o se ve bien, etcétera, etcétera? Hay gente que se ve ridícula bailando Entonces, salsa. pero es que es lo mismo, es que eso, y entonces en este mundo arbitrario, lo absurdo también es ridículo, y Ujú. entonces, y trata eso, de una arbitrariedad y un absurdismo que como dijo Camus, y que bueno, si nosotros comenzamos aquí a de construir cosas, todo es ridículo. Sí, Es mira, verdad. hay una escena de Lobster que cuando mencionaron baile, pues en esa de una vez, porque cuando está con el grupo de gente del bosque de la revolución, ella dice, aquí bailamos, música electrónica, pero con audífonos. Y están a todo el mundo así, en silencio. Yo me reí. Yo he cuando oído vi una eso. de esas, Sí. se llama un silent disco.
Exacto, Ay, usa el y- disco clandestino, sí. Y sí. volvemos a la realidad. Ay, de eso. Ay, Ay, de eso. ay, de eso. Pero sí, apenas uno comienza a deconstruir la realidad, se vuelve absurdo, porque tú dices, esto es una mesa, o, bueno, es un bioproducto orgánico que se utiliza para poner otras cosas encima de él que también son inorgánicas. Y tú dices, ¿pero qué me estás hablando? O sea, cuando tú comienzas a deconstruir la condición real, nada de una manera u otra se siente que tiene sentido, pero nosotros hemos cogido elementos arbitrarios y autoritarios para definirlos, ¿no? Entonces, Yorgos Lanthimos hace muy bien con eso. Desde el baile, desde los sistemas de autoridad como en Dogtooth que es, o The Favourite, La o sexualidad. la sexualidad, todos estos elementos tratan un absurdismo que nos hacen reflejar el mismo, ¿no? Es decir, bueno, es casi posmodernista y que, bueno, ¿qué es la realidad dentro de este punto? La realidad entre paréntesis. ¿Cómo podemos confrontarla de una manera u otra? Y el baile, una muy buena manera de introducirlo, porque es como el más Ujú. visual, ¿no? Ujú. Claro. Mira qué ridículo. Y después dices, coño, pero si todo es ridículo. Exacto, Y exacto. volvemos al punto de que al final uno hasta se siente cómodo viendo eso. Que es parte de nosotros. Es cómodo ser ridículo porque uno tiene esa presión de querer aparentar ser chulo, ser Gracias. perfecto o ser elegante. Hay una libertad en eso, la verdad que sí. Por eso entiendo que a él le gusta ponerlo. Mencionabas antes de la pausa, Ángel, que el elemento técnico también de Yorgos Lanthimos como que ha evolucionado con él. Sí, bueno, con lo de, bueno, primero con lo del ojo de pescado. Un que ojo de comenzamos pescado, a un verlo fisheye. en The Favourite. Sí, así ¿Verdad? es, así Entonces es. que lo mismo, ya está el mundo, porque nosotros entendemos que esto es un mundo distorsionado por una manera u otra, por el propio absurdismo de la temática, pero ahorita físicamente estamos viendo la distorsión de este mundo a través del ojo de pescado. Todo se ve que está no fuera de foco, pero sino que tiene aspectos y tamaños distintos. Ujú. Esta distorsión habla dentro de ese elemento modernista de filmarlo, habla de una distorsión propia de nosotros, no solo como nosotros los vemos, sino del mundo que está representado. Sí. En Poor Things pasa varias veces. Sí. Y, En Cars of y en Kindness momentos también. claves que él quiere como que tú prestes atención una atención distinta a lo que está pasando. Ujú. O sea, que no tanto que te pongas en el lugar de, pero que reflexiones sobre lo que está haciendo desde una postura distinta. O sea, cada elemento técnico, hasta la forma, el formato en cómo graba ciertas escenas, tiene un propósito de atención distinto. Claro, Yorgos es experimental al extremo. Es de los pocos cineastas experimentales que está haciendo películas de manera fiel y que vende. Claro. Tiene su Hizo público. 3 películas en 3 años. Eso no lo puede hacer James Cameron, no lo puede hacer Christopher Nolan. Y, Así es. no sé cómo lo hace, pero Yorgos Lanthimos hizo Poor Things, hizo Kinds of Kindness Y ahora ahorita Bugonia. Bugonia, una por año. Eso es lo que hacía Godard, ¿me entiendes? Y son Ujú. películas también. Poor Things es una película de presupuesto grande. Sí, Kinds of Kindness, porque un presupuesto más pequeño, pero igualito son actores, es tiempo, o sea, todo, edición. eran Y 3 Bugonia- historias completamente Es un diferentes. tríptico diferente, editar eso, etcétera, etcétera, que los actores se aprendan sus líneas, o sea, todo eso dura tiempo. Y ahorita con Bugones sí, son quizás películas más pequeñas en términos de presupuesto, pero igualito es tiempo. Claro. O sea, ¿cuánto cuesta, cuánto dura hacer, no sé, cualquier película pequeña? Hay películas B que no se hacen. Claro. El Vengador Tóxico le duró 4 años en hacerse y a Yorgos Lanthimos le dura 15 minutos porque él también tiene una visión muy como enfocada en lo que él quiere Así hacer. Él es. tiene su visión, él dice, mira, tú vas a decir esto así, Por y esto yo te voy a y filmar así. Yo estoy seguro que él no edita tanto en el sentido de se autoedita. Él dice, yo ya sé mi toma, yo llego Sí. ahí, yo me pongo a trabajar. eso Porque es es verdad. es increíble. eficiente, bien. Sí, Pero bastante. ojalá uno que también tener esa destreza de poder estar tan Ojalá. enfocado. Ojalá. Bueno, señores, ya no hay más tiempo por hoy, se acabó el tiempo en este programa, pero gracias por compartir y hablar sobre el estilo del gran director griego Yorgos Lanthimos. Señores, eso fue todo por hoy aquí en la 1.8. Hablamos de cine.